es algo que, eso sí que te diría que estamos muy lejos de ello, porque yo, por ejemplo, siempre digo que cuando salí de la carrera, o sea, era como... no sé nada. Creo que las formaciones regladas están bien pues, para aprender pues, lo básico, pero es verdad que muchas veces los padres me preguntan o se quejan y dicen es que no existe un manual para padres, y digo, coge papel y boli que te voy a dar 10. Genera pues, una adicción, dopamina ahí a tope, y entonces pues no pueden, o sea, les gusta. Claro, porque a todos nos gusta eso. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el impacto de las pantallas en la educación? Es como yo digo, el chupete tecnológico que tienen ahora los niños. Qué buen concepto, el chupete tecnológico. Es que es así. Muy buenas, bienvenidos a Entrenamiento Mental. Hoy estamos aquí en las oficinas de Claudia Nicolasa en Mindhunt Academy, que podéis encontrar los enlaces de su academia de psicología en la cajita de descripción para aprender psicología para todo el mundo. Estamos con María Barrero para hablar sobre educación, psicología, niños, pantallas, padres, y os cuento quién es María Barrero. Es maestra de primaria, funcionaria de la carrera en la Comunidad de Madrid, CEO de tu Academia de Educación y divulgadora en redes sociales, que la podéis encontrar como EducaMaría. Su compromiso con la enseñanza y su pasión por el aula son los pilares fundamentales que guían su labor educativa. Su enfoque pedagógico se caracteriza por la búsqueda constante de métodos innovadores y estimulantes. Su principal objetivo es llegar a sus alumnos a través de metodologías activas, donde el aprendizaje sea una experiencia significativa y participativa. En este sentido, le inspira el enfoque de Montessori, que considera una valiosa herramienta para fomentar el desarrollo integral de los estudiantes. Su compromiso con la mejora continua va más allá del aula. Desde hace varios años se dedica a la formación para docentes a través de sus plataformas educativas EducaMaría Formación y Tu Academia de Educación. Estos espacios representan su contribución activa al cambio educativo, donde comparte conocimientos, experiencias y recursos que buscan elevar la calidad de la educación y promover una transformación real en el ámbito educativo. Bienvenida, María. Hola, Espe, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, un placer. Y nada, pues vamos a hablar de un montón de cosas, ¿no? Bueno, voy a empezar fuerte y la primera pregunta que te voy a hacer, que nos preguntamos, yo creo, en todos los podcasts y en todo este fenómeno que está habiendo de formación a través de las redes sociales, del YouTube, Internet, de cursos no oficiales, que muchas veces pues realmente aprenden mucho más que en las titulaciones oficiales de carrera. Sí. Totalmente de acuerdo en eso. Etcétera. Entonces, lo primero que te quería preguntar es si crees que hay que darle una vuelta al sistema educativo tal y como está. Sí, desde luego creo que hay que darle una gran vuelta al sistema educativo. Es verdad que ahora mismo hay muchos docentes comprometidos con la labor docente y quieren mejorar y se forman, pues eso, de forma extraoficial, más allá de los títulos homologados, pero aún así creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer para que el sistema educativo realmente sea pues como nuestros alumnos y alumnas se merecerían que fuera. Entonces, creo que las formaciones regladas están bien pues, para aprender pues, lo básico, pero es verdad que hay formaciones externas, pues como por ejemplo en el caso de psicología la Academia de Claudia o en mi caso la Academia de Educación, donde te puedes formar de una forma mucho más práctica que en las oficiales, que realmente es triste que sea así, porque yo por ejemplo siempre digo que cuando salí de la carrera, o sea, era como... no sé nada, o sea, sentía que no sabía nada. Digo, pero ¿cómo puede ser que haya estado haciendo 4 años de carrera y estar tan verde? Y pues gracias a prepararme de forma extraoficial para sacar las oposiciones de educación, pues ahí es donde realmente yo aprendí, leyendo, formándome con el preparador, y ahí es donde realmente pues yo sentía que ya sabía, y entonces ya me saqué la plaza, ya todo eso, pero sí, o sea, hace falta... Pues muy parecido entonces a la situación de psicología sí, también, igual, porque sí, muchas veces nosotros lo decimos, que hemos aprendido más después de la carrera, sí, que durante la carrera. Y es triste. Entonces sí que es verdad que a lo mejor pues hay mucha dificultad
para los profesores de entrar como docentes en la universidad. Y muchas veces pues hay que estudiar un montón, ¿no? Tienes que hacer un máster especializado, de ahí hacer un doctorado y ya puedes entrar en la universidad. Entonces, mucha gente que verdaderamente tiene vocación no hace esa formación y entonces es muy difícil que entren en la universidad. Y realmente esa gente que tiene tanta vocación es la que a lo mejor debería entrar en la universidad. Si la forma de entrar para ser docente de la universidad fuese más sencilla, quizá cambiaría bastante la educación que recibimos como maestros en mi caso. Claro, y luego también me pregunto, pues como experta en educación, ¿crees que desde las aulas, desde primaria, infantil, también habría que darle una vuelta? Es decir, este sistema educativo de tantísimos niños por aulas, de memorizar, sí, sí, no sé si se empieza a hacer de forma diferente, supongo, se empieza a hacer de forma diferente. Es verdad que con tanto movimiento en redes yo creo que también ayuda mucho a ver otra forma de enseñar, pero es verdad que en la gran mayoría todavía, por lo menos en primaria, que es donde yo estoy, hay mucha educación tradicional todavía, que es libro, página tal, ejercicio tal, copiamos enunciado, y eso para mí es que no es enseñar. Lee tú, ¿no? Sigue leyendo. Sí, sigue leyendo. O sea, eso se sigue haciendo tristemente y tenemos un abanico de posibilidades a nivel metodológico que todavía no se está usando lo suficiente dentro de las aulas. Pero aún así, sí es verdad que ha mejorado mucho la etapa de primaria. En secundaria creo que hay mucha más carencia en todo esto, o sea, la educación tradicional sigue estando en auge en la secundaria y ya en la universidad ni te cuento, pero en primaria sí que está habiendo un pequeño cambio, pero todavía queda mucho largo camino por recorrer y luego a nivel legislativo tendría que haber otro cambio brutal. Claro. Porque es verdad que con el nuevo currículo de la LOMLOE que ha salido hace relativamente poco, se busca ya ese aprendizaje más competencial, que el niño sea competente, que no tenga que memorizar. O sea, la ley nos lo está diciendo. Lo que pasa que dentro de la legislación hay términos tan complejos y hay tanta burocracia que llevarlo al aula realmente lo que la ley propone es muy complejo dentro de un colegio. Entonces, bueno, la idea está ahí, pero hay que ir poco a poco desarrollándola. Claro. Y es un largo camino. Es un largo camino, pero bueno, con ganas y profesores con vocación, yo creo que poco a poco se puede ir consiguiendo. Y luego eso, cambiar las áreas que tienen que trabajar los niños. Por ejemplo, educación emocional es un área que yo digo, ¿cómo no está todavía como una asignatura dentro de primaria, secundaria y hasta universidad, te diría? Porque es que estamos verdes en eso, ¿o no? Estás mencionando un montón de cosas que quiero preguntarte y se me acumulan. Una de ellas es, has mencionado la vocación y me pregunto si crees importante, o sea, ¿es imprescindible la vocación para ser maestro? Yo creo que sí, yo creo que es una profesión que si no tienes vocación es muy complicado porque te tiene que gustar lo que haces, tienes que disfrutar con lo que haces y si disfrutas y te gusta vas a conseguir empatizar mucho más con los alumnos, que es súper importante, y pues entender pues, su mundo emocional que es necesario. Hombre, yo siempre digo que muchas veces el error de muchos padres, entrenadores, profesores, es que se olvidan que tienen una persona delante, da igual de la edad que sea. Claro. Y lo primero es entender por qué ese enfado o esa rabieta o esa reacción viene de una emoción y esa emoción se la está provocando algo. Entonces ese acto de empatizar, pues mucha gente se salta ese momento y claro, pues si nos atajamos a lo que está bien, lo que está mal, claro, lo que hay que hacer, lo que no. Es que esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, no te puedes poner así ahora porque es que aquí no se puede. O sea, esas cosas hay que borrarlas ya. Es decir, si el niño está enfadado, vamos a dejarle que esté enfadado y vamos a gestionar ese enfado de la mejor forma posible. Al final el enfado es una emoción más, que no es agradable para el que lo vive ni para el que lo ve, no, pero es la vida. De hecho, yo creo que el problema muchas veces de los padres es que querer ahorrarle las emociones desagradables a sus hijos, ¿no? Eso es. Entonces, claro, si los niños no empiezan a experimentar la frustración, el enfado, la rabia, ¿cómo se van a enfrentar el miedo a esas situaciones de adultos? Luego nos encontramos con muchos adultos con problemas de ansiedad, de depresión. Y cada vez más, O sea, ahora mismo cada vez más, pero es porque en cuanto tenemos pues una emoción incómoda, la tapamos, la evitamos, la cortamos, entonces al final no aprenden nunca a gestionar eso y pues típicas frases de no llores que te pones feo
o no te enfades, que... Todavía se dicen esas cosas, ¿no? Todavía se dicen, entonces es como no se pueden seguir diciendo esas cosas. Claro. Y como experta en educación, ¿crees que se está implementando el trabajo de inteligencia emocional en las aulas? Creo que no. Es algo que, eso sí que te diría que estamos muy lejos de ello, porque además, lo que te decía, a nivel legislativo tenemos una cantidad de contenidos que dar que muchas veces pues, los profesores y profesoras se centran en los contenidos, en lo que hay que dar, a lo que hay que llegar, y no nos paramos a pensar que a lo mejor no es tan importante estudiar, pues yo qué sé, la célula en secundaria, que la repiten todos los años. Pues la célula y pararte... pensando, digo, yo de ahí me acuerdo de las mitocondrias y poco claro, más, vamos, sí. porque es que... Pero que nos dedicamos a repetir contenidos en vez de a lo mejor pararnos de vez en cuando a ver cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, qué tal nos llevamos entre nosotros y hacer pues un poco de cohesión de grupo y ver un poquito pues cómo están a nivel emocional nuestros alumnos, que es importantísimo. Y encima si aprendemos, siempre, esto lo dice mucho un escritor que me gusta, Francisco Mora, que cuando aprendemos desde la emoción es mucho mejor. Entonces... Claro, exactamente. Y hablando de aprender y de cómo aprenden los niños hoy en día, ¿cuál es tu perspectiva sobre el impacto de las pantallas en la educación? ¿Crees que se nota está haciendo mucho déficit daño. de atención, sí, poca sí. tolerancia a la frustración? Sí, todo eso se nota y cada vez más. Además, es como yo digo, el chupete tecnológico que tienen ahora los niños. Qué buen concepto, el chupete tecnológico. Es que es así, el niño está llorando, el niño está en una rabieta, venga, pues vamos a darle algo que le calme. ¿Qué le calma? Una pantalla. ¿Por qué? Porque les genera pues una adicción, dopamina ahí a tope y entonces pues no pueden, o sea, les gusta, claro, porque a todos nos gusta eso, esa sensación, pero no es la forma, hay que buscar otra alternativa. O sea, desde luego las pantallas creo que están haciendo un montón de daño en ese sentido y sobre todo en la etapa primaria. Considero que debería haber 0 pantallas realmente, o sea, no las necesitan, hay un montón de cosas que pueden hacer, juegos de mesa, juegos que no sean de mesa, jugar entre ellos, hablar, muchísimas cosas que no sean pantallas, hay que buscar la alternativa. ¿Qué consejo le darías tú como profesional de educación a los padres para que puedan reducir pues ese consumo de pantallas en casa y puedan fomentar pues eso, la estimulación educativa, la comprensión? Pues en primer lugar lo que les diría es que hay que predicar con el ejemplo. Eso sería lo primero, porque tú no le puedes decir a tu hijo, es que no puedes ver la tele y tú estás viendo la tele todo el día, o no puedes estar con la tablet y tú estás con el móvil todo el día, es que no es coherente, entonces no lo van a entender nunca. Entonces, siempre predicar con el ejemplo. Si tú quieres que tu hijo no vea pantallas, tú tampoco las veas, al menos delante de él. Y luego, pues, también entiendo que no hay que ser extremista, ¿no? Que tampoco, al final el mundo es tecnológico y pues en algún momento pues alguna pantalla pues tendrán que tener. Es verdad que creo que en primaria es mejor evitarlas, pero en la secundaria ya empieza a ser como algo a nivel social que está muy reclamado. Entonces, pues a lo mejor establecer unos horarios, hacer un pequeño contrato, que se suele hacer mucho entre padres y hijos, y decir, pues mira, al día podemos utilizar esto, pero tenemos que haber hecho otras cosas también. Y si no, no. ¿Crees que les afecta también en la capacidad de concentración? Sí, pero muchísimo. De hecho, los niños que suelen tener problemas de conducta, y cada vez hay más, y además graves de conducta, no ya algo leves, que en las aulas cada vez se encuentran más problemas graves de conducta. Y casi todo, o sea, todos los casos que yo me he encontrado vienen derivados de niños que han usado mucho las pantallas. Y es que no falla. O sea, es que el niño que no tiene una baja tolerancia a la frustración, que le dices un no y entra en rabieta, es un niño que en su casa usa pantallas. Y es que está relacionadísimo. Vi, bueno, no sé si conoces a Alberto Soler, que es psicólogo infantil y tiene muchos cuentos también y libros para padres. Y hablaba en un vídeo en redes sociales sobre el efecto de ciertos dibujitos animados en las rabietas de los niños. ¿Ah, sí? Y cómo, por ejemplo, pues Pocoyo, que tiene como menos cortes, menos impactos, o sea, como menos rápido,
hace que tengan menos rabietas que otros dibujitos. ¿Ah, no me sí? sé los nombres, Sí, pero que, por ejemplo, Bob Esponja, que es muy rápido, tiene muchos cortes, muchos Claro, estímulos. cuanto más estímulo, más adictivo. Eso es- Exactamente. Y ahí, por lo visto, incrementa mucho las rabietas en los niños. Sí, Pero claro, es lo que tú dices del chupete tecnológico, que es que así. es lo fácil. Es lo fácil y yo siempre muchas veces cuando tengo tutorías con los padres es algo que siempre les pregunto. ¿Cuántas pantallas utiliza tu hijo? Y pues eso te dicen que por la falta de tiempo de que ellos le puedan dedicar, pues le dejan la tele o muchas veces pues eso, que no tienen tiempo, entonces es como la forma de que estén entretenidos, pero hay muchas alternativas para entretener a los niños y también que Claro. aprendan a entretenerse solos, nos hemos entretenido solos toda la vida nosotros sin Ujú. pantallas. Y también yo creo que tienen que hacer el inicio de enseñarles a entretenerse, Claro, ¿no? o sea, no aprenden solos, también te digo, o sea, eso es Y los importante. padres sin pantallas también, es decir, al final yo creo que también los adultos van a 1000 por hora, también Sí. consumen muchísima pantalla y cambia mucho cuando tú te sientas con tu hijo, te pones a jugar, juegas 5 minutos, le enseñas a jugar solo y luego pues te pones tú a recoger lo que tengas que hacer. Claro, que es verdad que pues eso, que los padres pues tienen muchas cosas que hacer, pues al final el adulto pues tiene el día pues muy, es complejo, la vida del adulto, todos lo sabemos, pero si tienes hijos, pues yo creo que hay ese mínimo compromiso de ayudarle a estar bien, porque al final las pantallas le van a hacer estar peor, entonces no es la solución. Totalmente, además que cuando estás muchas horas o mucho rato consumiendo redes sociales o lo que sea, no estás más feliz luego. No O estás sea, más feliz, ¿no? al No. revés, tienen más ansiedad, dicen, lo hago porque me relaja. Sí, pero porque es no todo lo tienes que contrario. hacer, o no sabes qué hacer, pues me pongo con esto. Y no, o sea, no es nada bueno ni para adultos ni para niños. Claro, De hecho, si a los adultos les cuesta gestionar el usar el móvil, imagínate a un niño si le das la libertad, pues no para. claro, Si ya al adulto le cuesta, pues al niño. claro. ¿Y qué desafíos crees que enfrentan los maestros hoy en día debido a esta influencia de las pantallas? ¿Cuáles son las problemáticas más grandes que os encontráis? Pues la problemática más grande es que las ratios, por lo menos aquí en Madrid, son altísimas. Entonces, tú imagínate un aula con 27 niños o niñas y con diferentes alumnos que tienen, pues algunos tienen algunas necesidades educativas que no tienen por qué ser derivadas de las pantallas, pero los que sí vienen derivadas de las pantallas, como un trastorno de conducta, imagínate un aula de 27 niños con 2 o 3 niños con problemas de conducta. Pues gestionar eso es dificilísimo. Yo creo que ese es el mayor reto. Gestionar sobre todo los temas de conducta. Para mi gusto, o sea, es el tema más complejo. Y si redujéramos el uso de pantallas, seguramente eso también se reduciría. Claro, con problemas de conducta nos referimos a niños con Sí, rabietas, que no prestan que no atención. aceptan el no, que no prestan atención, que quieren hacer lo que les da la gana, que se enfadan con el otro, que si no tengo lo que quiero, pego. Claro. Entonces eso viene derivado de ahí en la mayoría de los casos. Habrá otros casos que no tiene por qué, pero suele coincidir. ¿Y ha aumentado el número de casos de conducta? Muchísimos, o sea, cada vez más. ¿Y de casos de necesidades educativas especiales? También. Es verdad que yo creo que también ahora hay más conocimiento y a lo mejor antes, pues a lo mejor un niño con autismo no lo detectabas porque no había ese conocimiento dentro del docente, no se pasaba por alto, yo creo que es lo que pasaba, porque pienso que sí que había necesidades, pero que ahora sí que hay una búsqueda más de, en cuanto el profe nota algo, dice, voy a abrirle protocolo, a ver si hay algo. O sea, se abren protocolos mucho más rápido ahora que antes. Entonces creo que por eso también hay más detección. ¿Tienes alguna teoría sobre por qué ha crecido esto tanto? Yo creo que las pantallas han afectado un montón, desde luego, y luego pues no sé, que vivimos muy deprisa en general y creo que también eso afecta a que no le demos la atención a los niños y pueda derivar en alguna necesidad, aunque pues las que son a nivel hereditario pues esas no tienen nada que ver con eso. Claro. Quizá a lo mejor también creo que sí que ha habido un aumento muy grande de autismo, ¿no? Muchísimo, en las aulas. pero muchísimo. Y puede ser también que tenga que ver, pues,
que la maternidad se afronta mucho más mayor, que... Pues a lo mejor, eso la verdad es que no lo sé, ¿eh? No te lo sé decir cuál es el caso de que haya tanto autismo, porque hay muchísimo en las aulas, o sea, a lo mejor tienes 2 niños, bueno, es que en mi cole había muchísimas necesidades en el último que he estado, pero ya te digo, una media de 2 por aula. Y no es un cole especial ni nada, es un cole ordinario. Pero es bastante, o sea, yo no recuerdo nunca tener un caso de autismo en mi clase, por ejemplo, de pequeña. Pero a lo mejor porque no lo sabías. No lo sé, yo tengo esa duda de, ¿será porque no lo sabíamos y simplemente se portaba mal? Porque había niños que se portaban mal, comillas, comillas. Sí, sí, es verdad. Es verdad ¿Sabes? que de TDAH, podría ser... pues habría muchos también, yo creo, pero no lo sé, eso ya no te lo puedo confirmar. Claro, es ya conspirar mucho. Sí. Bueno, volviendo al tema de la inteligencia emocional en las aulas, yo sí que noto que, por ejemplo, muchas veces niños y adolescentes vienen emocionalmente más preparados a consulta que los adultos. ¿Sí? Y en esto me refiero a que son capaces de, al menos, reconocer las emociones. Eso es bueno, eso es muy bueno. Y supongo que es que porque pues, el libro del emocionario está en las aulas, mucho. Hay un mínimo trabajo al menos de enseñar qué emociones existen, ¿Niños cómo de se primaria? expresan. Sí, o niños de primero de eso que lo han estudiado en primaria. Que ya han estudiado en primaria. Pues mira, estaba súper bien. Es verdad que donde más se trabaja eso es en valores, pero que es la alternativa a la religión. Entonces, pues no van todos los niños. Yo es donde siempre valores, es como donde te centras un poco más en conocer. Me choca un poco que la educación emocional sea una alternativa a la religión, ¿no? O sea, es como... Sí, es que siempre ha sido como que no saben qué poner de alternativa a la religión, pues valores o no sé cómo se llamaba en otras ocasiones, le van cambiando el nombre. Ahora se llama de otra forma, no me acuerdo. Pero el caso es que normalmente los profes en esa clase es en la que pues, leemos a lo mejor cuentos, nos centramos un poquito más en esa parte de valores, educación emocional, que en otros momentos. Antes había tutoría, eso ya desapareció. Ha desaparecido las tutorías. Sí, yo esa la tenía como alumna y era genial porque hablabas, yo lo recuerdo, de hablar con tu profesor, era ver cómo nos encontramos, qué conflictos tenemos, era maravilloso, pero eso yo no lo he vivido como profe. ¿eh? Y se hacían ejercicios también de autoconocimiento, que por ejemplo creo que eso es importantísimo. Es ¿no? importantísimo, pues esa ya no existe, por lo menos en Madrid no la tenemos ya. No sé si alguna comunidad, porque luego las comunidades pueden hacer algunas asignaturas alternativas, pero... Así que... ¿Y cómo crees que pueden los padres y los maestros colaborar para enfrentar pues, estos desafíos emocionales que viven los niños hoy en día? Sobre todo esa gestión emocional. Y yo creo que la problemática más grande es esa tolerancia a la frustración y la gestión pues, del enfado, de la rabia. También tiene algo que ver con las emociones, pero no tanto, que es la capacidad de posponer la recompensa del trabajo, de la paciencia. Es que el tema de las recompensas es también un mundo a nivel educativo que yo, por ejemplo, creo que también hace que haya mucho baja tolerancia a la frustración también, ¿vale? Porque al final ahora en educación se hace mucho lo de los premios, las recompensas, si haces esta tarea consigues esto y al final estás motivando ahí una motivación externa que para mí no es la importante, sino el que el niño tenga esa motivación intrínseca en la que haga las cosas porque él quiere. ¿Sabes? Porque les sienta bien hacerlas. Eso es el objetivo. Pero bueno, no me quiero desviar. Claro, ¿no? Pero al final se premia más el resultado de las cosas que el esfuerzo y que el proceso, ¿no? Centrarnos en cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, desde luego. Al final lo externo como que se premia más que la parte más interna. Y luego, volviendo a lo que me has preguntado, de ¿qué era exactamente? Pues, ¿cómo podemos colaborar maestros y padres para que esa inteligencia emocional, esa capacidad de trabajar también eso, la fuerza de voluntad, no sé si hay alguna manera de formar padres dentro de los coles o... hay AMPAs que hacen como escuela de padres y eso me parece una cosa maravillosa porque al final es un sitio donde los padres pues cuentan un poquito las vivencias que tienen en casa y como que llegas a acuerdos, los profesores te enseñan cosas de qué podrías hacer, qué no, en esas situaciones, pero tienen muy poca audiencia. Yo en los pocos coles que lo he visto casi no van padres y digo, con lo chulo que está. Eso sería una alternativa muy guay que podrían tener todos los colegios y que si tuviera acogida sería maravilloso.
pero bueno, no tiene mucha acogida. Y luego, pues yo a los padres les recomendaría, por un lado, leer mucho sobre este tema. Creo que la lectura ayuda un montón en este sentido. Entender que todas las emociones nos aportan algo, que muchas veces pues todavía hay esa connotación negativa a las emociones incómodas, pero es que son unas emociones más y les tenemos que dejar sentirlas y saber gestionarlas. Y tienen una función. Claro, claro. De hecho, mira, las películas que han salido ahora, la última Del Revés, bueno, qué maravilla de película. Está muy bien. Está muy bien, pues trabajar esa película con niños, o sea, es una forma de ver las emociones, porque yo trabajé la anterior un montón y ahora esta pues la voy a trabajar igualmente, porque es que se añaden más y es que es una manera de verlo visual, o sea, hacer visual las emociones es una manera de entenderlas para los niños de forma tan sencilla. O sea, tú ves a un niño triste y ya a lo mejor le dices, ¡ay, que te estás poniendo azul! O sea, y ya él identifica, anda, estoy triste. O pues le añades el color y entonces es una forma de que ellos se identifiquen. Bueno, yo creo que ya nadie somos capaces de pronunciar la palabra ansiedad sin imaginarnos ansiedad naranjita con la palmerita en la cabeza. Vamos. Y el tema de las creencias, bueno, es que la película es... Sí, a mí me ha echado en falta en la película un poco también la perspectiva de los padres. Sí, cómo lo ven ellos, cómo lo viven. Cómo afrontan, cómo viven las emociones de su hija adolescente, claro. Cómo lo interpretan, pero claro, como está también más... O sea, al final es una película, yo entiendo que no da tiempo a trabajar tantas pero cosas. Una tercera parte sobre esa parte, eso sería, bueno, brutal. Ayudaría a los padres un montón. Muchas veces los padres me preguntan o se quejan y dicen, es que no existe un manual para padres. Y digo, coge papel y boli que te voy a dar 10. Claro, sí, sí. ¿Qué libros recomendarías tú para los padres? Pues para los padres, hay uno, el de los de Francisco Mora, tiene varios que están chulos. De neurociencia hay varios de Jesús Guillén, no me recuerdo los títulos, pero están muy bien. ¿Quién más? Hay otro que me gusta un montón, no me acuerdo el nombre. A mí me gusta mucho Álvaro Bilbao. Álvaro Bilbao también tiene varios. Los de neurodidáctica, neurociencia, yo creo que son los que más pueden ayudar a los padres en ese sentido, que yo conozca. Luego seguro que de psicología hay un montón también que tú conoces. No, pero bueno, al final también es que está todo... Sí, está todo ligado. Al final la neuro y la psicología van de la mano. Claro. Así que, y luego sí que diría, para ayudar a los padres en el tema de las emociones, que hablasen con los profesores. Muchas veces hay falta de comunicación y creo que es importante ver cómo es el niño en el cole y cómo es en casa y ir de la mano. O sea, es súper importante. Y luego yo siempre recomiendo ir a terapia. O sea, aunque sean niños, parece que está muy estigmatizado porque ¿cómo vas a ir a terapia si tienes 6 años? Joder, pues es que funciona que alucinas. Y los padres también. Y los padres, sí, pero totalmente. Porque está también ese concepto de llevo a mi niño a terapia, a que el psicólogo solucione tales cosas. Sí, y ya está. Pero luego el meme, ¿no? De papá, ¿por qué no vas a terapia? Y dice, no, hijo, ya irás tú. Claro, no, sí, desde luego, está, vamos. Y yo, es que yo he ido a terapia y es que es lo mejor que he hecho. O sea, es que aprendes a nivel de... O sea, yo ya pensaba que sabía del mundo emocional. Pero vas a terapia y es como, yo digo que es como una clase más de emociones, o sea, es que te conoces a ti mismo, entiendes por qué eres así, de dónde viene todo, bueno, es como una película. A mí hay veces que termino, la precuela de tu vida. Termino la terapia y me dicen, me ha gustado mucho la clase de hoy. Una clase, yo te lo digo, sí, y los niños lo ven así, a mí cuando me dicen, tengo a la profe psicóloga hoy, me dicen, tengo a la profe psicóloga. Es que realmente lo que hacemos es formar en cómo funciona el ser humano en general y luego tú en particular. Claro, es decir, descubrirte cómo funcionas tú. Es que no hay mejor persona que un psicólogo para ayudarte a llevar tus emociones por el mejor camino. Qué bueno. ¿Y libros para maestros? ¿Para maestros? ¿Alguna recomendación? Pues lo mismo, te diría, los que sean de neurociencias, que ahora títulos no me vienen a la cabeza. Bueno, pero los autores... Sí, Francisco Mora, Jesús Guillén, bueno, María, para tema de... Mira, me acaba de venir. María Couso, no sé si la conoces, es divulgadora en redes, ella ha sacado 2 libros y es una pasada para todo el tema de pantallas con los niños, bueno, es una crack a nivel neurocientífico, recomendadísima. Y luego le gustan muchísimo los juegos de mesa y en sus redes habla mucho de juegos de mesa como alternativa a las pantallas. Una maravilla. Y además es muy maja. O sea, yo me llevo súper bien con ella y es una pasada de chica. Pues me la Así apunto. Que María Couso. Lo ponemos por ahí.
Vale, ¿qué consejos le darías a los maestros para mantener la motivación y el interés de los alumnos en el aula? Porque yo creo que también hay mucha frustración y bueno, hay veces que los recursos son pocos, hay muchos alumnos con necesidades educativas especiales y a veces incluso el maestro que llega por vocación la pierde. La pierde. Pasa. Es que hay veces que son situaciones muy complicadas y que dices, madre mía, yo que tengo tanta vocación y estoy aquí pasándolo mal. Pero es que, bueno, hay que intentar tomárselo con calma, entender que no somos pulpos, no tenemos 200 manos, 8 manos para atender a todos a la perfección. Lo vamos a hacer lo mejor posible y de ahí pues diría que intentemos utilizar metodologías activas, o sea, intentar dejar un poco de lado la enseñanza tradicional que ya está muy desfasada, que no te digo que de vez en cuando se utilice porque bueno, tampoco está mal, pero que utilicemos metodologías que busquen que el alumno sea el que construya su conocimiento es lo mejor que podemos hacer como docentes, porque les vamos a tener motivados, pues haciendo proyectos de investigar, pues que estamos trabajando los ríos, pues en vez de aprendernos de memoria cuáles son los ríos de España, vamos a coger plastilina, vamos a hacer en grupo un mapa de España y vamos a poner todos los ríos con plastilina y te aseguro que se lo aprenden mucho mejor que si les decimos que se lo memoricen. Entonces, mucho más lúdico al final y a través del juego y se aprende mucho mejor. Con canciones, o sea, las canciones para aprender cosas así de memoria funcionan, que es una pasada. Entonces, pues eso, buscar metodologías activas que encajen con tu grupo, porque luego no todas encajan con los mismos grupos. A lo mejor con un grupo te ha funcionado genial esta actividad de los ríos y con otro ha sido un desastre. O sea, que puede pasar, claro. Hay que ver cómo es cada grupo y darle lo que necesita en la forma que lo necesita. Claro. Hay que estar abierto también a ser flexible y que lo que has preparado igual lo tienes que cambiar y adaptarte, ¿no? Saber adaptarte y que a lo mejor funciona con un 80% de la clase y con el otro 20% pues necesitas darles otra cosa diferente y que trabajen de forma diferente, porque hay como mucho miedo a que no todos hagan lo mismo. Y yo en mis clases, o sea, unos están haciendo, yo trabajo mucho por rincones, por zonas de trabajo y a lo mejor en mi clase no estamos haciendo todos matemáticas, está haciendo un grupo matemáticas, otro lengua, otro ciencias y ellos se gestionan solos y entonces lo tienen tan aprendido cómo es el mecanismo de trabajo que están motivadísimos. O sea, claro. Que no tiene que ser todo cuadriculado, que se puede salir de la cuadrícula. Qué bueno eso, me ha gustado mucho porque además da nuevas opciones y que, pues eso, que también los niños tengan ganas de ir al colegio, de aprender. Claro. Y el maestro también que disfrute de ese proceso. Y usar mucho el juego les encanta y con los juegos se aprende un montón. Claro. Ahora hay un montón de juegos de mesa, pero educativos, que es una pasada. A mí, o sea, yo siempre en el cole intento tener varios juegos de mesa. Es verdad que al final, pues estas cosas, en los coles estamos muy escasos y somos los profes, tristemente, los que llevamos muchas veces los materiales, que tampoco es lo suyo, ni digo que haya que hacerlo, pero, oye, yo lo hago, porque al final lo disfrutas. Entonces, tú tienes muchísimos recursos de juegos, de actividades. ¿Alguno que digas que es imprescindible de tus recursos para los maestros? Pues a ver, imprescindible es que yo creo que depende muchísimo del nivel y el curso en el que estés, porque yo normalmente estoy 6-7 años, primero, segundo, y bueno, pues ahí hay diferentes juegos de mesa que nunca me faltarían. Por ejemplo, Carrera de Letras es un juego que es para trabajar la conciencia fonológica, empezar con la lectoescritura, otro que se llama Mático, que es para trabajar las operaciones y el cálculo mental, Código secreto 13+4, también lo mismo para operaciones y cálculo mental, y son formas de trabajar las matemáticas, pero jugando. Entonces, y luego eso pues se adaptan a diferentes niveles. En primero o segundo, pues al final vas en operaciones básicas y vas subiendo de nivel, pues más complejo. Todo se puede multinivelar, que ahora se dice mucho, actividades multinivel. Ajá. Como las empresas. Sí. Que se puedan adaptar, al final es lo suyo. Qué bien. Y desde tu experiencia, ¿cómo podemos fomentar también la resiliencia y la gestión emocional en los niños dentro del entorno escolar en estas situaciones, sobre todo de bullying, entre comillas? Porque a mí también me gusta diferenciar entre bullying y conflicto, que me da la sensación que hoy en día mucho, ¿no? Todo es bullying, ¿no? Todo es bullying. A la mínima que alguien le hace algo a tu hijo, que no digo que esté bien hacerle algo a tu hijo, pero que no es bullying, o sea, que es un día que se ha enfadado alguien con él y han tenido un conflicto.
pues hay que gestionar ese conflicto y ver qué ha pasado y ver si se sigue repitiendo en el tiempo, pues entonces pues sí, podemos llamarlo bullying, pero si es algo de un día, pues es un conflicto. Así que, pues eso. Y ¿cómo podemos fomentar que los padres otorguen herramientas a sus niños para, tanto para prevenir el conflicto y el bullying, como para defenderse y solucionarlo, ¿no? Pues fomentar el diálogo, porque aunque parezca mentira, todavía hay padres que le dicen, si te hacen algo, pues le das una torta, te lo juro, pero a mí, yo he tenido padres que me lo dicen en la tutoría, dices que yo le enseño a mi hijo que si le hacen algo, que le empuje. Y yo, pero vamos a ver, eso no puede seguir existiendo, pues si tienes un problema intenta solucionarlo, que no, pides ayuda. Si están tus amigos al lado, pues le dices, oye, me está molestando este amigo, o si no, a la profe. Y entonces ahí pues ya intervienes y les ayudas, pero no podemos buscar todavía solucionar las cosas a golpes. Evidentemente. Supongo que esto también lo podemos relacionar con el concepto de disciplina positiva, que mucha gente se piensa que es el no decirles que no en nada, ¿no? Pero se lo piensan muchísimo, o sea, yo no lo entiendo, ¿cómo lo siguen pensando? Claro, yo siempre explico que el cerebro no entiende la negación y que no es lo mismo decir no cojas eso que decir toma, coge darle la eso, alternativa. Exactamente, darle la alternativa. Pero que si el niño va a poner la mano en un fuego ardiendo, que le puedes decir no. Ponla aquí, que está más frío. Claro, es decir, que o se va a caer o lo que sea, un grito de un no a tiempo te soluciona muchas cosas. ¿Cómo ves tú el tema de la disciplina positiva? ¿Te gusta? A mí personalmente me gusta, creo que es algo que funciona muy bien, pero que en muchos casos se está tergiversando. Porque hay muchos padres que es de disciplina positiva y yo no le digo que no a mi hijo y entonces le dejo hacer lo que quiera. Claro, no le pongo límites. Claro, o sea, se confunden, pero muchísimo. O sea, yo he tenido padres de, no, es que nosotros hacemos disciplina positiva. Vale, pero tu hijo está aquí tirando todo por la clase y no acepta un no y puede hacerlo porque está acostumbrado a eso en casa. Entonces ahí hay un problema súper grande también, que es algo que me parece súper bueno. O sea, creo que es una forma muy buena, muy bonita de enseñar y muy buena y que funciona muy bien, pero que creo que no hay suficiente conocimiento, sobre todo de cara a los padres, que lo llevan hacia un lado que no es. Hay que formarse, es Claro. decir, no vale con ver dos posts, dos vídeos, dos reels y ya sé que es así, no, o sea, hay que leer un montón. Yo siempre les digo a los padres que si deciden ser padres, que tienen que formarse. Sí, hay que leer, hay que tener conocimiento. O sea, no se aprende solo a ser padre. Claro. Desde luego que no, igual que a ser profe o ser psicóloga. O sea, es que al final es como otra formación más realmente. Al final es lo más importante que estás haciendo, estás formando a tu hijo. Hombre, es que estás creando una persona Claro. de cero. Sí, entonces... Y la infancia es tan importante, o sea, Hombre. es que es tan importante, no nos damos cuenta, pero a la larga es que hacia las personas como son. A mí me gusta mucho lo que dice Marian Rojas, que cuando somos niños como que se activa el botón de grabar, ¿no? Y luego cuando eres adulto le das al play y es ahí cuando nace todo tu autodiálogo de todo lo que has vivido. Y es así, es decir, hay veces que nos creemos que los niños no escuchan, no observan. Lo escuchan todo, lo graban y son mucho todo. más inteligentes y observadores de los que nos creemos. Sí, pero desde luego. Y además, sin darse cuenta, y en la edad adulta, de repente estas cosas que sin darse cuenta ya son como innatas, las tienen así como creencias y luego cámbialas. Así estamos, con lista de espera. Tal cual. Pues nada, María, cuéntanos un poco de qué va tu academia, cómo se pueden apuntar, en qué consisten los recursos que tienes. Pues mira, la academia surgió hace ya un año, o sea, este es el segundo año que estamos con la academia y somos varios profes, ahora mismo somos 17 profes, un montón somos este año, y lo que hacemos es, pues todas las semanas damos una clase de diferentes temáticas, abordamos tanto la atención a la diversidad, la neurodidáctica, las metodologías, pues todo lo que hemos hablado un poquito, educación emocional, disciplina positiva, todo eso lo abordamos un poco pues para que los profesores pues puedan tener de forma accesible y fácil y práctica sobre todo pues todos estos conocimientos que, como hemos visto hoy, son muy necesarios dentro del aula. Y está enfocada sobre todo eso para profes. Estaría guay que estuviese enfocada para padres, pero por ahora está enfocada al profesorado para aplicar en el aula. Entonces, nada, ¿una academia anual? Es anual, empieza ahora en septiembre y hasta septiembre del año que viene.
todas las semanas hay clase, 1 hora de clase, fácil, rápido y lo necesario porque tampoco tenemos mucho más tiempo. Claro. Y es en directo. Podemos resolver dudas, tenemos nuestro grupo, nuestra comunidad en WhatsApp que resolvemos dudas, estamos súper en contacto y nada, pues la verdad que estoy súper contenta con el proyecto y nada. Qué guay, enhorabuena. Y para apuntarse, pues nada, en la web se pueden apuntar y empezamos en octubre las clases. Pues nada, si sois maestros, profes, no os perdáis los recursos de Educa María porque conozco muchísima gente del sector de la educación que la sigue 100% y tiene todos sus recursos. Sí, la verdad es que sí, ya somos unos cuantos. Mucho. Pues muchas gracias, María, por estar aquí. Espero que poco a poco se vayan cambiando las cosas y cada vez haya más inteligencia emocional en las aulas y más trabajo psicológico también. Y nada, suerte y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Muchas gracias por invitarme, que ha sido un placer estar aquí hablando contigo, ha sido muy agradable. Y nada, pues la gente que nos haya visto, espero que le haya aportado algo y que se animen a formarse en todo esto que es tan importante. Pues sí, lo siguiente que tienes que abrir es un cursito para padres. Sí, eso es lo siguiente, eso me falta. Para que no tengan excusa ya. Eso es, una escuela de padres. Ahí está. Muy bien, pues muchas gracias, Espe. A ti.